Saludos amigos, la población mundial viene en un vertiginoso aumento y con esto el aumento de la demanda de alimentos. Por ello la avicultura, de lo que últimamente hemos venido hablando en Travesía Agropecuaria, es un importante renglón dentro de la soberanía y la seguridad alimentaria en el sector productivo. La semana pasada la doctora Aidío Valle Caro, médica veterinaria zootecnista, nos regaló unos tips para iniciarse en una avicultura exitosa. Para este programa, para este capítulo de Travesía Agropecuaria, hemos invitado a un exitoso avicultor, médico veterinario zootecnista, que no solamente maneja la avicultura, sino también es experto en piscicultura y ganadería. Ya lo tendremos a él desarrollando otros capítulos de estos temas en Travesía Agropecuaria. Hoy lo tendremos desarrollando unos temas sobre la producción de pollo de engorde. Pero antes de ir con el doctor César Díaz, quiero agradecerle a todos los amigos que se han suscrito al canal de Los Llanos en YouTube, en donde emitimos Travesía Agropecuaria, y a los que nos ven por primera vez los invitamos para que se suscriban, es gratis, y entran a apoyar este proyecto comunicativo, periodístico, agropecuario, que solo busca fomentar y divulgar los diálogos y saberes del campo. Quédese hasta el final de este video. Sea bienvenido a esto que se llama Travesía Agropecuaria. Bueno, amigos de Travesía Agropecuaria, realmente para mí es un gusto tenerlos acá y poderles mostrar lo que hemos venido trabajando en los últimos 25 años. La avicultura es algo espectacular. La avicultura nos permite en 33 días producir un alimento de excelente calidad para el ser humano. A 33 días de edad ya un pollo está listo para salir para un asadero. Y si le vamos a crecer un poquito más, al día 38 ya está listo para ese pollo que le gusta a la señora ama de casa de 4 libras para poder porcionar, sacar sus pechugas, sus alas, sus pierna pernil y darle a su familia. Bien sea en un pollo sudado, en un pollo asado, en un pollo en arroz con pollo, en un pollo con espagueti. O sea, es un producto que es de excelente calidad, es una de las proteínas que no tiene ninguna contraindicación, que es catalogada como proteína blanca y por consiguiente es excelente para el tema del consumo de la familia. Y aquí en ese galpón entonces vamos a empezar a mirar todo lo que ya hemos venido hablando. Nosotros venimos de ver una granja donde recibíamos el galpón, alistar el galpón. Bueno, estamos aquí en la granja María Elena. Esta granja ya se está preparando para recibir el pollo. El pollo llega la próxima semana. Esta semana ya sacamos todo el pollo. Una vez salió todo el pollo, entonces lo que hicimos fue flamear con candela, se quema toda la pluma. Posteriormente se recoge toda esa pollinaza y se hacen unas montañas más o menos de unos 70 por unos 3 metros de diámetro de toda la pollinaza que se recoge. Ahí se le echan microorganismos eficientes y se deja durante 3 días para que eso se caliente, llegue a temperaturas por encima de los 65 grados centígrados y ese proceso se llama sanitización y eso nos va a permitir de que todo ese abono se pueda llevar a las fincas de ganadería para abonar los potreros. Ahora ya se recogió toda la pollinaza, en este momento ya comenzamos el proceso de desinfección. Entonces, inicialmente le echamos cal al piso, todo el piso queda con una capa de cal, queda totalmente blanquito. Posteriormente viene la cascarilla, se llena de cascarilla, queda una capa de 5 a 7 centímetros de cascarilla. Y ya una vez se hace una desinfección, entonces hacemos primero limpieza y después desinfección. Y ya vendrán los pollitos para ser instalados aquí en la granja María Elena de la empresa Agrotodos AS. Ahora vamos a ver lo que es ese pollo que está entre primera semana y segunda semana. Los pollos consumen alimento concentrado. ¿Y qué es el concentrado? Es que ya producto de todo lo que han investigado nuestros científicos médicos veterinarios, han logrado que en una partícula de concentrado están todos los nutrientes que el pollo necesita. Desde los minerales, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Y está organizado de tal manera que uno lo da por las fases. Entonces uno le da alimento primera semana, alimento levante y alimento engorde. Cada alimento de esos tiene lo que el animal necesita en esa etapa de crecimiento. Por ejemplo, primera semana, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcio y fósforo para que esos animales fortalezcan sus huesos, todo el sistema óseo se organice, todo el sistema inmunológico se organice. Entonces es un alimento que le está dando todos los nutrientes para que el animal se prepare desde el punto de vista de la inmunología y se prepare desde el punto de vista de su aparato esquelético. Y viene la fase final, que la fase final es la comida de engorde.
Esa comida de engorde trae ya una proporción de proteína un poquito menor, pero tiene más cantidad de carbohidratos y lípidos. ¿Para qué? Para que el animal ya tiene el esqueleto, tiene los músculos, ahora va a compactar esos músculos, se va a llenar de la grasita que le da ese sabor delicioso y rápidamente va a conseguir el peso para llegar al sacrificio. Eso es lo espectacular de la avicultura, que los científicos, médicos, veterinarios o zootecnistas han trabajado en todos los aspectos importantes a los cuales les hemos llamado los pilares. Entonces está el pilar de la sanidad, pues hemos trabajado todo el tema sanitario. Esos animales se vacunan y se previenen las enfermedades vacunando a los animales. Está el pilar de la nutrición, que ya lo hablamos, son alimentos concentrados que tienen todos los nutrientes para cada fase de su vida y que le proporcionan todo lo que el animal necesita. Está la fase del manejo, que ustedes lo ven aquí reflejado en ese galpón. Ustedes ven los comederos, aquí ven bebederos de primera semana, estamos en transición a la segunda semana, los bebederos automáticos, tenemos el tema de los comederos, entonces ya los equipos nos permiten que el galponero que ustedes están viendo ahí suministrando el alimento, eso es el manejo. Él le da el alimento, le proporciona el agua, le proporciona el área, le proporciona las cortinas, el techo, para manejar el tema de la temperatura y el confort de los animales. Eso es el manejo. Y viene el tema también que hoy en día se contempla, que es el tema de mercadeo. Posteriormente que uno produce, las empresas hoy en día, por ejemplo en Colombia, todas tienen su parte de producción y tienen su parte de mercadeo. El pollo es espectacular. Acuérdense, en 33 días y ya está listo para salir al asadero. 38 días y ya está listo para salir a un supermercado para que la ama de casa lo lleve y le dé comer a su familia. Interesante, en Colombia la proteína preferida de los colombianos es el pollo. Nosotros el pollo proporciona el 50% de la proteína que se consumen los colombianos. Es decir, lo que consumen en cerdo, en ganado, en pescado, es prácticamente el 50% de lo que consumimos en pollo, con un consumo per cápita que ya puede estar por encima de los 38 kilos, aproximándose a los 40 kilos. Muy seguramente este año vamos a terminar bien, con un consumo per cápita bien importante. Eso hace que la familia colombiana se esté nutriendo con un producto de excelente calidad. ¿Y eso arranca en dónde? Aquí, en la granja. Bueno, ¿qué área estamos manejando y qué cantidad? En el manejo es importante lo que ustedes están viendo, el galpón. Esos son galpones técnicamente hechos. La empresa Agrotodo SAS tiene su departamento de construcciones. Hemos ya construido 10 granjas a nivel del departamento del Meta. Esas granjas son con los galpones como ustedes lo están viendo. Ya es una unidad técnica que tiene unas medidas específicas. Proporcionamos las condiciones a los animales, esa genética que tienen, que es uno de los pilares fundamentales. Ustedes ven unos animales ahí que tienen una genética especial. Nosotros trabajamos 2 líneas, la ROS y la COP. Son líneas ya de genética que han sido estudiadas, han sido trabajadas y son animales que tenemos unas tablas de producción que nos permiten a nosotros como avicultores saber cómo vamos día a día. A nosotros nos entregan una tabla de producción y nosotros vamos midiendo el peso y vamos comparándolo con la tabla y vamos sabiendo si vamos bien o vamos regular y así mismo poder tomar los correctivos. Eso es el soporte genético y con ese manejo que les estoy diciendo de controlar los pesos continuamente es donde nosotros logramos que esos 4 pilares, la genética, la sanidad, la nutrición y el manejo nos proporcionen animales de excelente calidad para los colombianos. Hola amigos de Travesía Agropecuaria, nos encontramos nuevamente aquí en la granja de María del Carmen de la empresa Agrotodo SAS. Estamos aquí en un galpón de 12.000 aves. Estas aves tienen una semana de edad de la raza COP. Aquí tenemos la primera semana, entonces en donde se deben tener los principales cuidados, porque de acuerdo a los cuidados de la primera semana de vida de los pollitos, es el rendimiento y los resultados del lote en adelante. Entonces los primeros días de vida del pollito se debe cuidar de que ellos no les dé frío, entonces totalmente las cortinas se bajan, en este momento se está haciendo un recambio de aire, entonces subieron, pero pues ya en un momento vuelven y se bajan porque pues se necesita es que los pollitos se cubran y tengan una temperatura alta para que se acomode mucho a lo que a la función que presta la mamá gallina, que es de la incubación, de arroparlos y de cubrirlos del frío. Entonces eso hacemos nosotros acá en el galpón, por eso también se trabajan el tema de calefacción, que son las criadoras, funcionan a gas. La primera semana 24 horas ellos están totalmente a disposición de luz y de calefacción a base de gas. Otro de los cuidados que se tiene es disposición permanente de la comida. Los primeros días acá vemos otro tipo de
de comedero. No tiene tolva, ellos están en el comedero en bandeja porque pues por el tamaño del pollito pues no alcanza, no se les levanta todavía, sino está en bandeja sin la tolva, para que el pollito tenga disposición de la comida todo el tiempo. Podemos observar dos tipos de bebedero. Los blancos, tenemos bebederos automáticos, manuales, que son para cuando el pollito está bebé, entonces, y ahí ya también tenemos al fondo un bebedero doble fin, que son los rojos, en donde ya ellos se van adaptando al tamaño, se les va subiendo, a medida que el pollito va creciendo, se va subiendo el bebedero para que se adapte al tamaño del pollito. El manejo de los equipos se deben estar lavando diariamente y desinfectando con yodo, entonces todos los días se deben lavar los equipos. ¿Qué tratamiento se le da al agua? Se clora, acá se trabaja con agua potable que se purifica a base de cloro. Todos esos procedimientos están condexados en este manual, que es el manual de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Es un documento de 40 hojas en donde está descrito todos los procedimientos que debe hacer el galponero para el manejo del pollito y de la granja como tal. Bueno, respecto a la evaluación de lo que estamos hablando ahorita, la evaluación de los concentrados, ¿qué le recomienda usted cuál es su estrategia aquí para evaluar esos concentrados y brindar las mejores calidades? Esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta importante. Recuerden ustedes que en la tabla de costos, el 75% para un pequeño productor es el concentrado. Entonces, si nosotros vemos que el concentrado equivale al 75% de los costos de producción, pues tenemos que estar mirándolo y evaluándolo constantemente. ¿Qué es lo mejor? Que uno como productor haga su propia comida. Porque si uno hace su propia comida, compra las mejores materias primas, hace la mejor fórmula y hace el proceso de la mejor manera. ¿Para qué? Para tener un producto excelente. Algo de pronto costoso, pero excelente, que le va a dar a unos rendimientos y va a recibir la gran compensación es cuando ya uno vende el producto. Pero cuando uno compra concentrados, entonces hay que evaluando constantemente a las empresas que uno le compra el concentrado. Porque ellos le venden a uno un concentrado y de pronto a veces puede ser de que ellos comprando materias primas baratas, pero muy seguramente contaminadas, muy seguramente son baratas por algo, entonces hacen un concentrado barato, lo compra uno y resulta que los resultados son muy regulares y uno se va a la quiebra. Por eso hay que evaluar constantemente. Primero, que uno mismo produzca su alimento. Sino a evaluar constantemente las diferentes marcas. Nosotros como empresa siempre estamos haciendo eso, siempre estamos trabajando con una marca propia y estamos manejando otras marcas para hacer la evaluación. Si los concentrados están dando buenos resultados, pues seguimos utilizándolos. Si un concentrado no está dando buenos resultados, no nos está reflejando los resultados que estamos anotando continuamente, entonces inmediatamente lo cambiamos. Conclusión, hagan su propio concentrado, pero si no lo pueden hacer, evalúen continuamente las marcas de concentrado. ¿Cómo podría hacer un pequeño productor fabricar su propio alimento para sus aves? Bueno, en el mundo entero, en la gran mayoría de los países los alimentos balanceados no es un renglón importante. En Colombia hay grandes empresas que se dedican a la producción de concentrados. En otros países hay productores que hacen su propio concentrado. Entonces, la producción de concentrado está inmersa en toda su actividad. Y es muy sencillo, ya existe la tecnología, ya existen las máquinas especiales para hacer los concentrados. Están las materias primas, que uno compre sus materias primas de acuerdo a la calidad de las materias primas, evaluando las materias primas. Entonces, en este momento están dadas todas las condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que desafortunadamente en el país no hay unas líneas de crédito especiales a largo plazo y en condiciones especiales para que los productores se unan en sus cooperativas, se unan en su tema de sus asociaciones y ellos mismos hagan el concentrado, porque es que cuando uno hace su propio concentrado de una vez está haciendo el 75% de sus costos. Entonces hay la tecnología, hay la maquinaria, hay el conocimiento, hay los profesionales, tenemos profesionales de muchas universidades que salen preparados para que ellos puedan ser, digamos, los gerentes de esas empresas que producen su propio concentrado. ¿Cuáles podrían ser los insumos de esos alimentos artesanales, diríamos, para que el pequeño avicultor pueda fabricar el alimento para sus aves? Bueno, en avicultura hay una línea especial que es los animales criollos y que uno podría trabajar eso, pero son volúmenes pequeños de producción y son animales que salen costosos. Realmente hacer un animal criollo
con alimentos especiales es un poco complicado, es costoso y los mercados son pequeños. Pero lo que sí es que el mercado grande, por ejemplo en Colombia se producen 70 millones de pollos al mes. Ese mercado grande, eso lo podemos hacer es con concentrados ya determinados comercialmente, ¿cierto? Entonces ellos utilizan unas materias primas ya muy definidas. Está el maíz, está la soya. Entre el maíz y la soya pueden ser el 75% del concentrado. Está también productos del arroz, están todo el tema de harinas, harinas de carnes, harinas de pescado, está el tema de los aminoácidos, el tema de las vitaminas, el tema de los minerales. O sea, cuando uno hace un bulto de concentrado, recuerden que el 75% prácticamente es soya y maíz. Y los otros ingredientes, que ya son el 25%, incluye una cantidad de materias primas que en el caso de los llanos orientales nosotros podríamos producir absolutamente, prácticamente todo lo que se necesita para un concentrado. Tendríamos que traer de pronto los minerales, de pronto tendrían las vitaminas, pero ya lo que es el maíz, la soya, las harinas de yuca, el tema de todos los subproductos del arroz, los tenemos aquí en el departamento del Meta. O sea, nosotros debemos tener productores que hagan sus propios concentrados aquí en el departamento del Meta. Nosotros debemos apostarle a eso, a que nuestros productores sean también productores de sus concentrados. Hay un tema muy controversial. Se dice que las multinacionales de los concentrados aplican hormonas para el rápido crecimiento, para el rápido desarrollo de los pollos. ¿Qué de cierto hay en esto? Bueno, ese es un sofisma de distracción, Dios mío. Realmente lo que acabamos de hablar, genética, nutrición, salud y manejo hacen de que ese producto salga en tan poco tiempo. En eso nosotros no utilizamos ni hormonas, no se utilizan. Las hormonas en la avicultura no se utilizan. Usted no consigue un producto para poderle aplicar a un pollo, no lo consigue. Usted, en cambio, para el tema de ganadería, sí se producen una cantidad de drogas que se utilizan de manera racional y de manera controlada por los veterinarios para todo el efecto de la ganadería. Pero en avicultura no se utiliza ningún tipo de hormona. Los concentrados tienen unos promotores del crecimiento que son sustancias que ayudan a que los nutrientes a los pollos, producto de la digestibilidad de los productos, mejoren la digestibilidad. Entonces se ha trabajado en la ciencia, en la tecnología, en el conocimiento, pero no en la utilización de hormonas. Estén tranquilos que en avicultura, tanto de carne como de huevo, no se utilizan hormonas para nada. Ese tema ya está comprobado científicamente, de que nosotros en la avicultura no utilizamos hormonas. Con el vertiginoso aumento de la población mundial, cada vez son más y más personas las que incursionan en la avicultura. Es por eso que vamos a continuar desarrollando otros capítulos con el doctor César Díaz acerca de este tema de la producción del pollo de engorde. Por ahora, denle like a este video, comparten sus redes y que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto, amigos.